Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Este es el programa de Voz Ciudadana con Luis Soriano. Sean todas y todos bienvenidos y todos bienvenidos. Hoy es 10 de enero del 2024. Son las 7:17 de la noche y como ven, ya tenemos a nuestro invitado de lujo, a quien es amigo, aliado, ha venido trabajando y de veras ha sido un aliado formidable para Voz Ciudadana y con Voz Ciudadana, y con quien hemos construido muchos procesos desde hace varios años y quien ha sido extremadamente bondadoso con nosotros. Pero, y ese reclamo, tengo más de 2 años invitándolo al programa y por X o por Y nos había dado, o andabas en temas de tus actividades como diputado, o andabas en el tema de Morena. O sea, a ver, Carlos Evangelista es a quien tenemos hoy como invitado. Compañeros, aplaudan, compañeros, venga, ese aplauso. Hoy tenemos público, entonces tenemos la oportunidad de poder estar exigiéndole al público que aplauda, ¿no? Claudio, mi querido Carlos, bienvenido. Me da muchísimo gusto que hayas acertado, que finalmente hayamos podido cuadrar las agendas. Sí, ya sabes que por mí gustoso de venir a acompañarte. A lo mejor sea complicado por todas las tareas y los trabajos, pero mira, más vale tarde que nunca. Empezamos bien el año y que sea una de muchas. No, muchas gracias, mi Carlos. Y bueno, a ver, empecemos por el principio, mi Carlos. A ver, primero, Carlos Evangelista es diputado local, actualmente es diputado local por el partido de Morena. Carlos Evangelista ha sido fuiste secretario en el Comité Ejecutivo Nacional de secretario de Combate a la Corrupción del 2015 al 2021. Del Comité Ejecutivo Nacional, o sea, y en la época en donde Andrés Manuel López Obrador era el presidente del partido, antes de ser presidente de México. Además, también era parte integrante de la Comisión de Elecciones del mismo Comité Ejecutivo Nacional, que terminaban decidiendo y opinando y proponiendo gente para las diferentes posiciones de diputaciones federales, gubernaturas, o sea, todas las posiciones que hay en todo el país. Además, Carlos Evangelista es activista, ha venido trabajando temas. A mí me tocó conocer a Carlos Evangelista en el 2018, en noviembre y diciembre del 2018, en impresionante movilización de hermanas y hermanos centroamericanos que agarraron ruta para ir hacia Estados Unidos. Fue una caminata gigantesca de muchísimas gentes, y ahí me tocó conocer precisamente a Carlos Evangelista. O sea, yo a Carlos no lo conocí en Morena, sino lo conocí en los movimientos sociales, en la lucha social y caminando la calle. Entonces, para mí, pues a mí me genera mucha alegría que estés por acá. Ese es Carlos Evangelista, actualmente diputado local en Puebla, del estado de Puebla. Y pues empecemos por el principio. ¿Quién es Carlos Evangelista? ¿A qué se dedica? ¿Qué estudió? ¿Cómo le hizo para llegar a donde llegó? Familia, no sé, lo que tú nos quieras platicar. Pues yo creo que es como parte del destino. Yo creo que el destino de la gente está trazado. Yo tuve la fortuna de pertenecer al gobierno de la Ciudad de México cuando era Distrito Federal, cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno. Tuve la fortuna de colaborar en ese gobierno. Me acuerdo que en ese entonces mi jefe era el oficial mayor Octavio Romero López, el actual director de Pemex, Gabriel García, el senador Gabriel García Hernández, que era el delegado de los programas federales, bueno, el encargado a nivel nacional de los delegados de los programas sociales. Y de ahí empezamos a trabajar con ellos desde el gobierno de la ciudad. Nos mandaban a elecciones. Me tocó ser aquí en Puebla en el 2006 delegado también. Creo que ahí compartí el estado y los trabajos con Retis Pinchetti, con Víctor Martínez Bolaños y otros compañeros. Los conozco, pues le digo a los compañeros que yo conozco primero a sus papás y luego a los compañeros. Yo conocí primero al papá de Alejandro Carvajal, a Roger, que era el dirigente del Barzón, ¿no? aquí en el estado. Conocí al papá de Carlos Hernández, él fue nuestro candidato a diputado en esa época, uno de los fundadores de este movimiento. A la mamá de, ¿cómo se llama? De Abiud, Susana, no me acuerdo. Pero yo conocí primero a todos ellos en el 2005-2006. Entonces, en esa época veníamos trabajando para Andrés Manuel, desde la ciudad, 2002. Después me toca estar aquí en 2006 en la campaña de Por el bien de todos, primero los pobres. Y luego de ahí, pues tuvimos
colaborando muy cercanos en el movimiento de transformación, gobierno legítimo. ¿Cómo en qué años más o menos ahorita lo del gobierno legítimo, gobierno de transformación, para que la gente más o menos sepa? El gobierno legítimo salió cuando pasó en 2006 del fraude. Okay. En enero se empezó a encabezar giras, que se hizo el gobierno legítimo de México. Okay. Y se empezó a hacer el trabajo de transformación. Andrés Manuel tomó en esa época protesta del gobierno legítimo, que se ve ahí estaba Claudio Sheinbaum, Martín del Campo, que también fue aquí delegado, sí. Jesús Martín del Campo y muchos de los actores que algunos siguen trabajando, otros se han dedicado a otras cosas, pero es lo que te digo ahorita, a los nuevos compañeros que conozco, primero conocí a sus padres, ¿no? Soy contador público, egresado del Instituto Politécnico Nacional, padre de familia, tengo 2 hijas muy hermosas que quiero mucho, chiquitillas, y mi esposa, ¿no? Que me siento siempre muy orgulloso y muy admirado de la gran esposa que tengo. Okay. Oye, ¿dónde conociste a tu esposa? ¿La conociste aquí en Puebla? La conocí en el movimiento, cuando me acuerdo que en una marcha, cuando era la defensa del petróleo, ella trabaja en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, okay. Del Distrito Federal, y también estaba en el movimiento, igual en otros grupos de adelitas. Okay. Y me acuerdo que andaban ahí cuando nadie creía en el movimiento, cuando todo el mundo te abandona después de una elección, cuando sale el fraude de Calderón, okay. Habían grupos de jóvenes estudiantes que vendían libros. ¿Te acuerdas que salió el libro que es La mafia que nos robó la presidencia? Que luego se boteaba, que luego entregamos discos de quién es el señor López, cosas así. Okay. Y fue como nos conocimos en el movimiento y después... Hoy ya vamos para 16 años de casados. 16 años de casados. Meses, ya un rato. La vida de los políticos es una vida muy compleja por los tiempos, por los viajes, etcétera. Y 16 años habla de estabilidad, habla de comprensión, habla de mucho diálogo, ¿no? Pues yo creo que ayuda mucho también en que nos dedicamos a lo mismo, ¿no? Y okay. La verdad, yo creo que hemos tenido una familia sólida, siempre de apoyo mutuo y mucha comprensión y diálogo. Yo creo que eso ayuda mucho. Creemos en el mismo proyecto de Andrés Manuel, creemos en este proyecto de transformación y yo creo que... Y eso sí, carreras separadas, ¿eh? O sea, yo creo que ni mi trayectoria se la debo a ella, ni ella me debe su trayectoria. Yo creo que ella ha sido una activista, por ejemplo, ella ha sido también, igual que yo, consejero estatal 2 veces, yo he sido consejero nacional 2 veces, delegado aquí en el 2021 de Morena Puebla, o sea, hemos hecho mucho trabajo cuando nos han mandado a los estados a trabajar. Me acuerdo que en el 2005, 2006, pues nos mandaban a lugares donde el presidente decía, pues mandamos a donde nadie quiere ir, ¿no? Que era en ese caso el norte. Yo estuve en Baja California, también yo estuve en Nayarit, nos fuimos a Durango, Chiapas, Tabasco, me tocó estar un año en Tabasco ahí. En la mera mata del obradorismo, ¿no? Y yo me acuerdo que en esa época Javier May, el que hoy va a ser gobernador en Tabasco primeramente, era presidente municipal de Comalcalco, ¿no? Imagínate, o conocemos a muchos de los compañeros que hoy ya tienen otro tipo de cargos cuando iban iniciando, la mayoría entre brigadistas, otros que iban apenas incursionando en la política como diputados, hoy han sido compañeros pues de mucha historia, ¿no? Hoy nuestro exdelegado aquí, Marcos Rosendo, lo conocí yo en Tabasco hace como 15, 16 años, imagínate nada más, ¿no? O sea, yo creo que ha sido un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha lucha y de mucho tiempo, porque antes, hoy a Morena todo se sube, ¿no? Porque es el partido ganador, el partido en el poder y hoy todo el mundo se sube y ya a los 5 es morenista, pero esto ha llevado muchos años de lucha, mucho sacrificio. Antes se perdía todo y nadie quería estar aquí, yo creo que hasta les rogabas para que fueran candidatos. Entonces, y luego algunos aceptaban y un día antes decían ya no. Por eso decía, yo aquí conozco más a los papás de muchos de los compañeros que están participando, que creo que es importante que también recordar que hubo gente que estuvo antes que nosotros, que luchó mucho antes que nosotros, de otros movimientos sociales. Cuando le decían los compañeros, cuando era la reforma energética con Peña Nieto, pues me acuerdo que ahí yo conocí a varios personajes que hoy veo que crecieron mucho, ¿no? Y me acuerdo que estuvimos en la defensa del petróleo ahí, que los ganaderos nos levantaron ahí, que era la vieja sede del Senado, ¿no? Ahí la de, ¿cómo se llama? En Xicotenca, ahí en el centro, y me acuerdo que ahí Gabriel García, varios, ahí andamos y nos levantaron a macanazos los granaderos. Le digo, hoy, qué diferencia de gobierno, ¿no? Que Andrés Manuel hoy da apertura al diálogo,
a la marcha, a generar pues no la represión, ¿no? Y la libertad de expresión. Digo, son cosas que se han visto que son diferentes y que ha cambiado mucho. Yo creo que el que niegue que las cosas no han cambiado para mejor, yo creo que está viviendo otra realidad. Oye, ahorita tocaste varios temas que me botaron como para poderte preguntar y que nos vamos a entrar un poquito más a esto. Hablas de mucha gente está sumando hoy a Morena. No es lo mismo ser obradorista a ser de Morena, o sea, porque hoy es mucha gente escuchar gentes que a lo mejor tienen poco tiempo de haberse sumado. Algunos auténticamente sienten o piensan que es la mejor ruta para México, para Puebla, para los estados, y algunos pues sí están haciéndolo como un tema de interés o de supervivencia en el poder público, ¿no? Pero hablan de estoy con Morena, soy de Morena, pero no hablan de ser obradoristas, o cuando lo dicen o se avientan el tiro de decir que son obradoristas, no encuentran una respuesta o no saben cómo responder, o lo que responden como que se aleja de la realidad, porque hablan de Andrés no les Manuel. ¿Crees? Sí, no, o sale el tema de que hablan del Andrés Manuel que es presidente, pero no hablan del obradorismo social. Exactamente, entonces ¿es igual? ¿No es igual? ¿Es una condición? ¿Es un ideal? ¿Ser obradorista? ¿Ser morenista? ¿Ser de izquierda? Estas dudas que generalmente se generan con la gente que está afuera del movimiento, afuera de todo esto, pues sería bueno que nos los pudieras platicar y que lo pudiéramos aclarar, ¿no? Mira, yo siempre lo he dicho, no es lo mismo ser morenista que ser obradorista. Okay. Yo creo que el tema de ser obradorista viene de congruencia, viene de valores, de principios de este movimiento que no surgió de la noche a la mañana, que lleva muchos años de trabajo de muchos compañeros y muchos que no llegaron a ver esto, ¿no? Ahí tenemos a esta Marta Pérez Bejarano, Alberto Pérez Mendoza, que no llegaron a ver concretado esta lucha, ¿no? Y que fueron compañeros que estuvieron en el movimiento dando todo por esto, ¿no? Y que cuando nosotros íbamos a hacer campaña, la gente no creía en nosotros, éramos 5 o 6. Me acuerdo que se ve en la última reunión que vino a Citlali aquí al parque, recordaban ese mismo, ¿no? Que luego nos aventaban bolsas de agua creyendo que era agua, que no era agua, ¿verdad? Bueno, pero sigan con la idea de que era agua. y de repente, Citlali y yo, mi compañera, en una mesita, ella y yo y otros compañeritos, y así nos reunimos 10 personas, ¿no? Y me acuerdo que en esa época los que eran nuestros enemigos, los que nos mandaban a golpear, los que nos mandaban a la policía, pues sí, ya están en Morena, ¿no? Que al final yo creo que este ha sido un movimiento muy bondadoso donde ha recibido a compañeras y a compañeros de otras expresiones, que hay algunos que de verdad han estado a la altura y creo que han fortalecido los trabajos. Hay otros que han traicionado el movimiento y otros han venido a ver a qué encuentran o qué buscan o quieren buscar como inmunidad, ¿no? A todo lo que han hecho, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí actores que reconozco, por ejemplo, Nacho Mier es uno de los compañeros fundadores del movimiento desde el 2006, ¿no? Que muchas veces pasaba desapercibido, pero no, Nacho ya era de los fundadores cuando se inició este movimiento. Nuestro hoy coordinador estatal, Juan Armenta, se unió en el 17 para el 18, se pasó a la bancada de Morena y yo creo que ha respondido bien, pero ha sido esos ejemplos donde los compañeros se sumaron, aunque hayan venido de otras expresiones, pues se sumaron y entendieron cuáles eran los principios que se quería, cuál era el trabajo o el cambio que se requería, ¿no? Y hoy están ahí muy dignamente, ¿no? Hay otros que al final, pues lo acerté les corrió, ¿no? De que tuvieron una buena relación, ¿no? Hay Lili Telles, Germán Martínez, ¿no? Y así muchos casos, ¿no? También ha habido morenistas fundadores que también han sido una desgracia, torcido, ¿no? En el camino. Y que al final, pues, lo que ellos enarbolaban o trataban de dar a entender, pues al final se perdió, ¿no? Y hay muchos compañeros también aquí en Puebla que de repente, pues los notas, ¿no? Son bien morenistas y al final, pues al final les tira línea y pueden votar el aumento de impuestos, pueden aumentar cosas que le afecten a la economía de los ciudadanos, ¿no? Y les, el tema es que hay que ser congruentes. Nosotros siempre hemos luchado en que no debemos desproteger a las clases más necesitadas, ¿no? Y no lucrar con los programas de la gente, ¿no? Yo creo que eso muchos compañeros lo entienden, otros cuantos no, pero es parte de este proceso, ¿no? Que tratar de generar los mejores cuadros. Y también estas historias que siempre escuchamos de que en Morena no hay cuadros. Ha habido cuadros, hay cuadros preparados, cuadros fuertes,
y que no necesariamente le decimos, es bueno que nos traigamos a la gente buena de otros partidos, no es malo, pero no nos traigamos la basura, los impresentables, ¿no? Porque eso la gente, o sea, va a recordar por qué los derrotamos en el 18, por qué los derrotamos en el 21. Y ni modo que esa gente que le hizo tanto daño a México hoy los tengamos en Morena, yo creo, y lo queramos disfrazar de que están dentro de la mega coalición en otros partidos políticos, sí, ¿no? Y ser claro, ¿no? O sea, como Morena, como coalición, como movimiento, pues vamos a tener ahí como diputados del movimiento y que nos represente gente de Ardelio Vargas o de Stefan Shiriak, ¿no? O sea, yo creo que eso no, o de Lastiri, ¿no? Que al final ahí con los temas de Rosario Robles, ¿cómo le debemos decir a la gente que somos distintos y al final pues queremos que participen los mismos, ¿no? Y con esa historia de que sin ellos no ganamos, entonces ¿cómo ganamos la presidencia de la República, ¿no? Y yo creo que la fortaleza de Andrés Manuel siempre fue creer en el pueblo, en decir que con la mejor alianza que puede tener Morena y este movimiento es con el pueblo. ¿Y por qué Andrés Manuel le apostó? Le apostó a la ama de casa, le apostó al carpintero, le apostó al maestro, al campesino, al estudiante, al empresario, ¿no? Y yo creo que eso no lo debemos de olvidar, que necesitamos unas alianzas, sí, pero busquemos lo mejor, ¿no? O sea, diría Andrés Manuel, busquemos al pueblo lo bueno y no busquemos al pueblo malo. O sea, buscar filtros, o sea, como provocar estos filtros, porque hoy no hay filtros, o sea, hoy cualquiera se puede registrar, hay un tema ahorita que me mandaron una información, precisamente Mari Carmen Cabrera, que está por acá conectada, de una nota de la jornada en donde la jornada informa de un presidente municipal, y fue muy, muy fuerte, de un presidente municipal que disparó hacia una escuela, ¿no? Que activó unos tiros a una escuela, y esa misma persona que estaba en otra fuerza política y que ahora se suma o se quiere sumar como candidato a diputado federal, ¿no? O sea, ese tipo de antecedentes, pues sí son antecedentes que tienen que poner en focos rojos. A lo mejor no es cierto, a lo mejor sí es cierto, pudo ser, pudo no ser, pero entonces que se investigue antes de pensar, inclusive de permitirle el registro, ¿no? O que se registren todos, pero que se generen filtros de... Y yo creo que, mira, a mí me tocó estar en la comisión de elecciones y por ejemplo, sí preguntan los antecedentes, de dónde vienen, ¿no? Pero yo creo que ese tipo de personajes siempre son impulsados por alguien más. Okay. O sea, tampoco es de que se registren. De que llegaron nomás porque se les antojó, ¿no? Sí, ¿no? Que sí hay varios, ¿no? Alguien los está... O, por ejemplo, se registran y ya después dicen, no, pues yo te quiero por ti, nomás no te olvides que darme chamba, Dame chance, ¿no? Y yo creo que eso también no es ético ni sano, ¿no? Para el movimiento, el describirse nada más para rato decirte aquí no por ti para ver qué consigo, ¿no? Pues yo creo que esto no era un tema de cargo, sino del encargo, ¿no? De lo que podemos nosotros ayudar a transformar, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí, creo que la Comisión Nacional de Elecciones sí lo ha hecho. Yo creo que también en ese sentido ha sido también muy responsable Mario Delgado y los compañeros Itlali, Alejandro Peña y los demás compañeros que se incluyeron en revisar los perfiles. Yo creo que sería bueno que también... por eso muchas veces, ahorita si ves, se critican a mis compañeros, ¿no? A Claudia Rivera, a Alejandro Carvajal, y yo nunca he escuchado que ellos especifiquen o digan algo concreto. Más bien ellos tratan de decir que pasen filtros, que también no se haga a un lado a la militancia, a los fundadores, porque eso también no da una buena señal, ¿no? O sea, porque al final, si bien desde el barbosismo se trabaja a través de estructuras, sea priistas, panistas. Una vez me acuerdo que me comentaba un reportero, ¿no? O sea, que en Puebla, ¿por qué se ve esa diferencia de que aquí no se nota la oposición y el gobierno, ¿no? Porque al final parece que se actúa de la misma manera. Aquí no distingues quién es panista, priista o de los partidos, ¿no? Y pareciera que todos jalan, todos se llevan bien. Digo, no, es que más bien yo creo que han de ser acuerdos populares, ya que al final hoy transitan aquí y después pasan a otro partido, estaban en el PRI, después en el PAN, después ya transitan en Morena y ya quieren transitar al Verde. Entonces yo creo que al final sí deben existir esos filtros, mayores mecanismos para poder ubicar. Hay personajes muy impresentables, ¿no? Y que hoy se les abre la puerta sin ningún filtro, y yo creo que eso sí debe estar atento a la comisión de elecciones, ¿no? Y como lo decía, al final yo creo que es la lucha de muchos morenistas que tratan de decir, oye, que haya filtros,
que se considere también que hay equilibrios, ¿no? Que también la lucha de los fundadores y también de los morenistas, siempre cada proceso es igual, es dificilísimo, sí. ¿No? Porque siempre cada 3 años vienen actores que ya vienen de la vieja política, ¿no? Es lo que le decía luego, a veces se dicen que son nuevos políticos con viejas mañas, ¿no? Entonces, y yo creo que eso debe de cambiar. Y el argumento de decir que en Morena no hay cuadros, que si no es con este o tal personaje del PRI no ganamos, que si que necesitamos reforzar tal, que por qué necesitamos tanto. No, yo creo que no. Y yo siempre he dicho, no hay que actuar con el miedo, hay que confiar en la gente. Yo creo que el presidente ha hecho un buen trabajo. Yo creo que el presidente es uno de los mejores presidentes que ha habido en todos estos tiempos. Y hay que confiar en la gente, en que no va a dejar sola al presidente, no va a dejar sola a nuestra compañera precandidata Claudia Sheinbaum. Yo creo que van a hacer un buen trabajo junto con el coordinador Alejandro Armenta. El tema mucho de lo que decía Andrés Manuel, lo ha dicho toda la vida, es que el pueblo pone y el pueblo quita. O sea, eso como que de repente se le olvidan a los políticos que llegan de la vieja guardia, que traen mañas desde hace muchos años. Creen que con el solo hecho de purificarse como parte de Morena, creen que ya la armaron, ¿no? Pero eso no es cierto. En estos tiempos, en esta elección que viene, va a ser muy competida, y sí tienen que ser buenos cuadros, pero también que estén dignificados, ¿no? Porque si pierdes el partido, o sea, puedes ganar la elección, pero puedes terminar perdiendo el partido, ¿no? Porque al final van a llegar las personas que no son parte del movimiento, que no son del partido, que no están identificados con Morena, y van a empezar a ocupar las posiciones de privilegio, y van a terminar desapareciendo todo los ideales de Morena. Eso es bien peligroso, ¿no? Y sí, y fíjate, ¿dónde se nota mucho o dónde se nota el conflicto? En la Cámara de Diputados, en los congresos locales. ¿Por qué? Porque al final, cuando viene 3 años el siguiente proceso, pues ya magan con el tema del presupuesto. Si ves ahorita en el tema de los diputados de Morena desde la legislatura anterior del 18, que ya somos mayoría, pues se eliminaron los fondos moche, ¿no? No hubo moches, no hubo repartición, se bajaron el sueldo los diputados, ¿no? Y ese es un tema que al final los diputados, pues Andrés los felicitó, ¿no? Porque se mantuvieron, ¿no? Y a las presiones, al de te doy dinero y voten en contra, y decidieron por el proyecto. Esta legislatura al final iba a acabar fraccionada, iba a acabar dividida por el tema de los cargos. El tema del presupuesto, ahí de que se aprueba, no se aprueba, mover esto, ¿no? Yo creo que eso también, y si en esta próxima legislatura, imagínate si metemos a varios impresentables, yo les decía, es que van a pensar en el presidente. Muchos de los diputados y nosotros ya estamos con el presidente y nos vamos con él hasta el final. Yo nunca sería capaz de chantajear al presidente o amenazarlo con el presupuesto, con el dinero de la gente. Pero muchos de esos impresentables, ¿crees que van a pensar eso? No, porque ellos ya traen su propia forma de actuar, ¿no? Oye, hay muchos mensajes, si me permites leerlo. Dice Evander Barrera, saludos diputado, verdadero obradorista. Vean su programa, está muy bueno, ¿no? Vale la pena, también está empezando su programa, pero la verdad es que ha tenido muy buenos invitados. Dani Rojas dice saludos diputado. Oscar Carmona, saludos. Daniela Mier, la diputada, saludos, te quiero mucho, Dani. Te quiero amigo. Alfredo Ramírez Rodríguez dice saludos desde Amozoc, diputado. Saludos Luis, saludos diputada. Alfredo Ramírez Rodríguez dice luchador social de toda la vida. Carlos Evangelista. Gastón Vite dice saludos al diputado y al buen amigo Luis Soriano. Daniela Mier, eres un verdadero luchador. Gastón te está aplaudiendo, camarada, pues porque así aparece, ¿no? ¿Cómo hago las señas? Mari Carmen Cabrera dice saludos diputado Carlos Evangelista desde Zacatlán. Luis, excelente programa. Evander dice saludos desde Cuauhtancingo, excelente entrevista Luis. Morena Quimixtlán dice saludos. Tere Vara Trujillo, saludos. Chucho Ortiz dice en Puebla nunca llegó la 4T, es más, el gobernador es una muestra de ello. Una lástima de tener un gran presidente y nuestro estado abandonado. Ros León, gracias Chucho. Ros León dice saludos, diputado desde General Felipe Ángeles. José Luis Mendoza aplaude y hace el dedo hacia arriba. Víctor Díaz dice saludos Luis y diputado, excelente programa. Oye, esto que dice Chucho es un tema interesante. Bueno, dice Ros León, que te manda aplausos. Esto que dice Chucho es interesante. En Puebla, a ver, esto lo digo yo, la verdad es que con Luis Miguel Barbosa la 4T no llegó, al contrario, hubo un retroceso todavía más peligroso
para Puebla, fue todavía más o igual de peligroso que el morenovallismo. Él habla de el gobernador actual, o sea, muestra de ellos el gobernador actual. Yo te preguntaré, a ver, mientras en estos 6 años se está construyendo o se viene construyendo lo que dicen el primer piso de la 4T y empieza el tema de los programas sociales y empiezan a hacer muchos temas de leyes, de normatividad, del famoso humanismo mexicano, se empiezan a hacer muchas cosas a nivel nacional, se empiezan a hacer cosas en Veracruz, se empiezan a hacer cosas en varios estados, pero en Puebla ahora se siente por lo menos mayor paz, mayor tranquilidad. Pero antes de que Luis Miguel Barbosa dejara de ser gobernador, Puebla estaba violentadísimo, lastimadísimo, nos perseguían a propios y extraños. O sea, ¿qué pasa en Puebla? ¿Qué está pasando en Puebla? Mira, yo creo que el inicio de Barbosa yo creo que fue bueno, yo creo que generó mucha expectativa, mucha esperanza, pero yo sí creo que sus problemas de salud le afectaron, ¿no? Okay. Y yo creo que la gente que tenía alrededor, yo creo que se aprovechó de eso, ¿no? Y utilizó como que ese vacío para poder ellos apropiarse de ese gobierno, ¿no? Y se sintió con mucho revanchismo. Al principio tenía una relación buena con él, te lo confieso, tenía una relación buena con él, le apoyamos lo más que pudimos. De repente pues empezaron los conflictos y no, yo así te lo digo, jamás le pedí nada, jamás hice yo, inclusive ahí era una relación muy cordial, después cambió todo. Yo creo que los cercanos a él, pues hay gente que su chamba es dedicarse al chisme y a la intriga y había personajes muy siniestros, ¿no? Y hoy hay muchos personajes que están siniestros que siguen todavía trabajando en el gobierno, donde muchas veces se nos acusó, se nos persiguió. A mí me tocó ser delegado en el 21 aquí en Puebla, y de repente pues la prensa en contra, o sea, inclusive denuncias por todos lados, y ya sabes, todo el mundo te acusa y te dice que venta de candidaturas, ¿no? Y todo, y yo le decía a los compañeros y compañeros, no, hubo mesas de trabajo, hubo mesas de acuerdo, ahí hubo encuestas, todo hubo acuerdos firmados. Entonces, pues, al final yo creo que se respetaron, se cumplieron y se hicieron. Y muchas veces el tema de la capital siempre ha sido un tema muy complejo, ¿no? Antes, mira, pero siempre el tiempo va a dar la razón. Me acuerdo que en esa época Gabriel Biesto decía que era el puntero, y ahorita al 24 se bajó, ¿no? Porque sabe que no le alcanza. O sea, yo creo que si desde esa época él hubiera entendido que no le alcanzaba ni para ser regidor, pues no hubiera habido tanto problema, ¿no? Pero sí fue persecución. Me acuerdo que los hoy compañeros que están a la mano del actual comité, pues en esa época nos tomaron el comité, nos robaron las cosas, nos perseguían, tomaban el instituto, no dejaban que se registrara nadie, a pesar de que ellos ya los acuerdos ya iban también, ¿no? Entonces estuvo muy difícil, no dejaron hacer campaña. Me acuerdo aquí inclusive ahí en un video, me acuerdo una vez sale ahí el actual presidente del Consejo, Andrés Villegas, con Nueva Alianza, diciéndoles que como según no dejamos meter a sus candidatos, los tuvieron que meter por Nueva Alianza, por otros partidos políticos, por el PRI, por el PAN, por el Verde, ¿no? Y cuando ellos saben que es mentira, él ni siquiera estuvo en las mesas. No me acuerdo en esas veces en las mesas nos mandaban a Eric Cotoñeto, ¿no? Y yo, te juro, ahí en esa época yo ni conocía ni a Villegas ni a Julio Huerta, ni sabía que existían. Ya después de que ya ahí salió peleado Eric, ya es cuando surgieron estos personajes. Pero te digo, o sea, en realidad yo me acuerdo que nos mandaron unas veces en un evento de Eduardo Rivera. En ese evento de Eduardo Rivera había una camioneta y fue muy sonado entregando leches del DIF en un evento de Eduardo Rivera, ¿no? Y me acuerdo que la prensa cómo le pegaba duro a los compañeros de Morena, ¿no? Y ya éramos gobierno de Morena, o sea, que era como eso incongruente, ¿no? Y me acuerdo que esa vez pues hicimos lo que pudimos, de verdad que le echamos toda la carne al asador, cosas que se pudieron concretar, otras no. En la capital nos fue mal, ¿no? Aparte de la zona conurbada.
pero no nos fue tan mal, podemos mantener el nivel de votación, ganamos lugares donde nunca habíamos ganado, entonces tuvimos mayoría aquí en el Congreso local, le sumamos diputados federales, ¿no? El tema de la capital siempre ha sido muy complejo. Entonces, en esa época, pues sí traíamos todo en contra, el gobierno del estado, traíamos paralizado el partido en cuestiones de que nos hacían meeting, marchas, nos tomaban, y muchos de esos que nos hicieron alboroto, que hoy están ahí metidos, y después, justamente después ya acabaron en el que gobierno. Piden unidad y que piden... Raro, ¿no? Ya eran secretarios, subsecretarios, ¿no? Entonces, y hoy, mira, ya que van a traer a varios impresentables, no protestan, ¿no? Ni dicen nada, al contrario, lo festejan, ¿no? Y lo celebran, en unidad, ¿no? Y está bien, o sea, entendemos los procesos, entendemos los tiempos, nosotros hemos estado siempre en el movimiento porque creemos en Andrés Manuel, en este movimiento de transformación, con cargo o sin cargo vamos a estar aquí, no salimos a chillar como en su momento lo hicieron otros personajes, pero lo que sí debemos de mantener y debemos de concretar es que la cuarta transformación no tenga bandazos, no se desvíe, y que al final no es el PRI, ¿no? Porque pareciera que hoy con este siglado que presentan es un traje a la medida para que el PRI se adueñe, ¿no? O los panistas se adueñen de este movimiento de transformación. Y es lo que ha pasado en América Latina, ¿no? Donde a veces se descuida el partido, a veces se llevan bien y se les hace fácil transitar a la derecha, y a gente que al final acabó atropellando siempre los derechos humanos, atropelló a la gente más necesitada, y que después lo suman al partido ganador y a rato lo invaden y al final te hacen golpe de estado desde adentro, ¿no? Desde afuera no nos pudieron ganar, pero yo creo que como se está observando, pues de adentro nos quieren minar, ¿no? Desde adentro quieren reventar el movimiento. Sí, y es eso, o sea, yo creo que muchas veces dicen, es que no es cierto, y no, sí, desde el gobierno del estado en el 21 se hizo hasta lo imposible para que Morena le fuera mal, ¿no? Y un poco después ya platiqué con él y él me dijo así, porque después decía, ¿no? Ya cuando se gana, ya sabes que cuando, cuando se gana ya todo el mundo dice, qué bueno, mira, ¿no? O sea, yo fui, ¿no? Y si se hubiera perdido, es el delegado, pues él fue, el culpable, ¿no? Fue él. Entonces, en esa época me acuerdo, estaba junto con mi Edgar, y me acuerdo que en esa época el gobernador nos dijo, no, pues qué bueno, porque ellos traían ahí un análisis que nos puede haber ido como en la Ciudad de México y que nos fue súper bien, y se entregaron buenas cuentas, ¿no? Al final, yo les decía a los compañeros, en el 19 no se ganó lo mismo. Y a veces como que la memoria es de corto plazo, en el 19 se perdió lo mismo que en el 21. Es lo que te quería preguntar ahorita es, bueno, a ver, más comentarios dicen, en Puebla no existe fuerza de Morena, esta próxima elección sí va a ganar por el efecto de arrastre de AMLO, pero si no trabajan, el PAN va a regresar, pero sin bronca. Harold Goncalves dice, ¿quién es siniestro en Morena? Uy, hay varios. Campana León dice, buenas noches, diputado. Ahí hay que apoyar a nueva generación de jóvenes muy capacitados para ayudar a transformar para el bien de Puebla. Por favor, es lo que usted pueda apoyarnos. Siempre los mismos, ojalá se haga un verdadero cambio. Hay buenos perfiles, está Víctor Díaz, está Carlos Hernández, está Herrera, Daniel Fernando, Amier, Fernando, está Angélica, Yolanda, hay muchos cuadros. Mira, es lo que te decía. No termino tus comentarios. Morena Oriental Puebla dice, excelente diputado. Luis Fernando Alvarado García, excelente entrevista para esta noche. Saludos, tocayo. Morena Salvador el Seco, es que traes porra. Morena San Salvador el Seco dice, saludos al diputado. Armando Carranza Islas dice, el caballo de Troya prianista se mueve en las entrañas de Morena. Sí puede ser. Oye, a ver, antes de que dijeras, no quiero que se me vaya este tema, a ver. Si nos ubicamos en la realidad en la que estábamos hace 6 años y nos ubicamos en la realidad en la que estamos hoy, en donde se tenía designado, ya se sabía que Luis Miguel Barbosa era coordinador estatal, y ya sabíamos en ese tiempo que era Alejandro Armenta el coordinador estatal, federal en el estado de Puebla. Esos dos datos ya los teníamos en esta época hace 6 años. Hoy tenemos ya también esa información. Tenemos a Alejandro Armenta como coordinador estatal y tenemos a Nacho Mier como coordinador federal en el estado de Puebla, ¿no? El ambiente, lo que sucedía desde Morena, desde las fuerzas, desde los fundadores, etcétera, lo que hoy se está viviendo en Morena
por lo menos con estas dos posiciones, es muy diferente con lo que hace 6 años estaba viviendo, principalmente con el coordinador estatal, con Barbosa. Pero también con Alejandro Armenta en ese momento, porque no tenía mucho tiempo se pasó como diputado federal, como dijiste hace rato, a las fuerzas ya de Morena, pero obviamente no tenía tanto tiempo y no había podido como tener el tiempo para demostrar. De hecho, me tocó a mí entrevistar a Alejandro, y la vamos a subir la entrevista en estos días, en donde duro, así como ahorita era durísimo contra Alejandro, o sea, lo de siempre, mira, ¿no? Lo mismo que hace, ¿no? Pero hace 4 años, antes, eso era lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Hoy, Alejandro Armenta ya demostró, ya es una persona que se le reconoce, se le admira, se le respeta, y que todos tenemos hoy, en este momento, a Alejandro Armenta como alguien con quien sí nos identificamos, a diferencia de 6 años con Barbosa, ¿no? Esa es una. Con Nacho Mier, que en ese tiempo se le tocaba ser Alejandro Armenta, que estaba en esa situación, a Nacho Mier también se le ve y se le identifica como alguien de nosotros, ¿no? O sea, son equipos, son pensamientos, son rutas, cada quien va, desde sus propios crecimientos, de sus propias lógicas, pero los dos son reconocidos y aceptados por Morena base, por Morena fundadores, etcétera, etcétera. Son dos realidades diferentes. Donde no tenía duda hace 6 años, donde no existía duda y no había tanto conflicto, era el tema municipal, ¿no? O sea, ahora es al revés. Hace 6 años, cuando estaba caminando que fuera Claudia, como que la gente estaba alineada a que ok, no hay bronca, de repente los perfiles no estaban tan mal. Hoy hay un tema bien complejo con lo que está pasando a nivel municipal. Estas dos realidades, Carlos, esta realidad que está pasando, que pasó hace 6 años, que motivó que Barbosa perdiera, no en el 2018 nada más, perdió en el 2019. Quien ganó fue el Partido Verde Ecologista. O sea, la gente tiene que saber que en el 2019 Barbosa nomás le valió gorro construir procesos, conciliar, etcétera, etcétera, y volvió a perder, y perdió, como dices, él perdió en el 21. O sea, él con sus candidatos, con sus posiciones, él perdió. Hoy es un mundo diferente. ¿Qué estás viendo tú a razón de estos escenarios de un lado y del otro? ¿O tú cómo ves que tenemos que ir construyendo? Mira, yo creo que en el 19 fue complicado. Yo considero algo distinto. Yo en el 19, si bien se ganaron por los votos del Verde, pero no fueron votos del Verde. En esas épocas llegaron ciertos personajes de aliados, ¿no? Sí. Y si no mal recuerdo, en esa época, igual me puedo confundir, pues ciertos aliados se encargan, a ver, tú te encargas del PT, tú del Verde, y para que se vea que sí vas a sumar, pues vas a tener que irte por esa vía, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí fue como yo creo que la suma de todo. Y fue complicado, yo creo que sí, a veces el no generar consensos, acuerdos, y uno lo va aprendiendo también, pero uh-huh. Era complicado, o sea, era una rivalidad tan compleja en esa época con los difuntos, y tan dividir y polarizar el movimiento, porque al final somos un movimiento muy joven. Si llevamos mucho tiempo en el movimiento, pero como partido somos muy jóvenes, uh-huh. Y ya como partido no es lo mismo que movimiento, porque al final hay decisiones que se toman que al final pues, no a todos dejan complacido, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el tema donde fue complejo. Por ejemplo, yo creo que a mí de repente me votaba que allá donde somos, allá de la parte de Cerdán, pues diputados que eran de otros lugares, Collantes y esos, pues andaban sumando, ¿no? Okay. Pero era distinto, ¿no? Porque sumaban y a lo mejor, y ni siquiera sumaban nada, no crees que sumaban gran cosa. Entonces yo creo que esas alianzas que se hicieron, pues le ayudaron en esa época, pero perdimos la capital y la zona conurbada, ¿no? Fue un tema complejo, y yo creo que el pleito entre el gobernador y la presidenta municipal, y toda esa campaña negra que se generó a todos, uh-huh, uh-huh. Y al final, y en esa época hasta Armenta lo sufrió, ¿no? Que la embestida del gobierno, claro. De todos los que hoy le aplauden, de todos los que están ahí metidísimos con él, en esa época lo denigraban, y no tiene mucho eso, ¿no? Porque en el consejo político de Morena o de los consejeros lo dejaron fuera. Sí. O sea, no tiene mucho tampoco, sí, eso, mira, ¿no? Yo creo que a veces
el tema es conciliar y transitar y tratar de llegar al 24 lo más unidos, pero siempre he dicho, la unidad no se decreta, se tiene que construir. Y yo al final yo creo que lo que está haciendo Morena desde el interior no es eso, ¿no? Okay. Porque para mí el siglado lo que está haciendo es como muy a modo de ajustar a alguien, al compromiso de alguien, ¿no? Y yo considero que al final luego ha sido este siglado lo que se pretende en sumar a ciertos aliados del PRI y del PAN para que sean candidatos a diputados o presidentes municipal, pues yo lo veo más bien como el pago de favores, ¿no? Que han hecho el sumar esta transición de paz y tranquilidad, que es buena, pero que al final yo creo que hoy es el regreso de favores, ¿no? Porque pues al final a ellos se les debe que alguien haya llegado a ser gobernador, si no, no. Entonces yo creo que ese es ese tema, ¿no? De los compromisos que se hicieron y que se comprometieron, porque realmente si tú ves el siglado, básicamente a la militancia, a cualquier compañero o compañero que quiera participar, no digo que a mí, cualquiera, pues está quedando fuera, ¿no? O sea, no es posible que le des demasiadas, o sea, que los ciclados pues ya pareciera que tengan nombre y apellido. Sí, eso parece, ¿no? Sí, entonces digo, bueno, al final si creen que van a ganar solos y creen que solo el gobierno es la ciudadanía completa, pues yo creo que se vive en un error, ¿no? Se tiene que sumar la sociedad civil, los militantes y los fundadores, más algunos compañeros que tengan buena reputación que se puedan sumar. Oye, el tema bueno, ibas a comentar algo de lo que pasaba precisamente con Alejandro Armenta en el 2018. Pues mira, lo descalificaban, ¿no? Lo insultaban, pero yo veo que también hay muchos compañeros que han llegado, pero yo creo que no ven principios ni valores, sino ven, ellos están entregados a quien está en el poder. Cuando estaba Barbosa la aplaudían, lloraban y era como su padre, ¿no? Veían a doña Charito como su madre. Sí, sí. Y luego fallece y ya con el nuevo, ¿no? Ya ahora ya su padrino político otro, y ya llega otro, ya su nuevo padrino político, o sea, van cambiando de dueño. O sea, al final, yo creo que al final los compañeros y compañeros no tienen una convicción, no les falta como esos principios, ¿no? De lealtad y sobre todo de congruencia, ¿no? O sea, yo creo que más bien hay quienes amamos al país, quien amamos el movimiento, y hay quien ama el poder y ama los cargos, ¿no? Yo creo que eso también se debe de valorar y se debe de checar por las personas que vayan ingresando, ¿no? Y yo, por ejemplo, puedo tener muchas diferencias con Gabriel Biestro, sí es cierto, pero también le reconozco que es uno de los fundadores y uno de los compañeros que inició en el movimiento, Claudia Rivera, Alejandro Carvajal, ¿no? Y así muchos compañeros. Entonces, al final podemos tener diferencias, pero reconozco, hay alguien que vino hace un día, 2 días, y pues ya se siente más modernista que los de Morena, ¿no? Yo creo que todos son bienvenidos, como dicen. La única diferencia, dicen, la diferencia es que unos vinieron antes, otros después, sí, pero también hay diferencias entre que al final hemos sumado el proyecto, hemos estado en las buenas y en las malas, y hay algunos que nada más han estado en las buenas. Claro. Esperemos que con las malas también estén, ¿no? Y que tú comentabas precisamente, pues ha habido gente que lo ha demostrado, ¿no? O sea, que a lo largo de los años ha demostrado esto que a lo mejor al inicio no le tocó, y hay gente que finalmente evidenció quién era. Lo habíamos dado los ejemplos de Lili Telle, de Germán, de varios personajes. Pues nada más tipo, imagínate, ¿no? Iba a ser nuestro propio subsecretario de Gobernación, Ardelio Vargas, ¿no? Claro. Y el propio presidente les tuvo que venir a corregir la plana, ¿no? Y así muchos actores de esos que al final yo creo que no se les puede permitir el ingreso a la cuarta transformación, ¿no? Yo creo que no debemos tener esos acuerdos de impunidad, ¿no? Yo creo que más bien lo que debemos hacer, si queremos transformar de raíz, pues debemos de hacerlo, pues dice el presidente, hay que hacer una transformación radical, de raíz. De fondo. Oye, hablando, te hago esta pregunta y ya pasamos también a lo que nos interesa mucho de empezar a hablar de los de enfrente. Lo primero, humanismo mexicano. ¿Qué es el humanismo mexicano? Mira, yo creo que en Morena el presidente de la República ha hecho y ha conformado en la ideología que la gente más necesitada, la gente más pobre, los que más necesitan, siempre estén adelante. Que al final el cargo o estar en la política o en el gobierno, pues no tiene gran valor si eso no se ocupa para ayudar a la gente. Yo creo que ha sido una muestra tanto de los diputados federales y senadores, a lo que quiero decir concretamente, de reconocérseles,
porque al final antes existían ciertos privilegios y que yo creo que desde que llegó tanto Ignacio Mier como Ricardo Monreal, pues trataban de romper esos esquemas que existían antes. Antes me acuerdo que hacían filas los presidentes municipales para sus proyectos de inversión, de obra y todo eso, y el fondo Moche que a los diputados les tocaba, y yo creo que eso, desde que Mario Delgado también fue el coordinador de los diputados, Ignacio Mier, Ricardo Monreal, y rompieron con esos esquemas, ¿no? De decir que todo ese dinero fuera trasladado directamente a los ayuntamientos y a los programas sociales, a la gente que más necesita, adultos mayores, madres solteras, discapacitados, jóvenes. Porque hoy, si ves, el tema ya no es tanto de que los jóvenes se les llamaba ninis, ¿no? Que necesitaban y trabajaban, que estudiantes sí, que sicarios no, cosas así de que al final este gobierno piensa en la gente, en el desarrollo de la gente, en las oportunidades. Si ves, la derecha siempre decía, nos va a ir mal, Andrés es un peligro para México, el dólar va a estar en tanto, y al final el presidente ayer mismo decía, medios de la derecha, ¿no? Que al final Andrés Manuel con sus políticas públicas, con el aumento del salario, que al final decían ahí los tecnócratas y los neoliberales que si iba a ir una inflación enorme, si se le daba un aumento de salario a la gente, si los programas sociales quedan un fracaso, queda tirar dinero a la basura, pues gracias a las políticas de Andrés Manuel López Obrador de poner por delante a la gente, por darle también la calidad de vida a los trabajadores, por darles un salario digno, porque al final pues mucha gente, muchos de los compañeros, y yo lo he dicho desde el Congreso, nosotros vivimos una posición privilegiada, pero a veces tienen que ser políticas para que se privilegien también a los ciudadanos. Entonces yo creo que ese tipo de cosas donde Andrés Manuel pone por delante a la gente, yo creo que es el humanismo mexicano, y es como un modelo que está haciendo Andrés Manuel, y yo creo que se lo puede tomar América Latina. Sí, el tema de tratando de entender lo del humanismo mexicano es como la dignificación de los derechos humanos a la mexicana, ¿no? O sea, como aterrizar todo este concepto internacionalista para un tema más local. Oye, te voy a mencionar nombres y tú me dices así breve qué opinas de las personas que te mencionaba. ¿Sí? ¿Listo? Claudia Sheinbaum. Nuestra coordinadora nacional, nuestra próxima presidenta, la primera mujer en la historia de este país. Alejandro Armenta. Un buen compañero del movimiento, yo creo que es un compañero que ha sabido ponerse la camiseta, ha sido un compañero que ha sido congruente con el movimiento y que será nuestro próximo gobernador del estado. Clara Brugada. Luchadora social incansable. A Clarita Brugada yo la conozco desde que ella fue candidata por primera vez, cuando el PRD y el tribunal la tumbaron, quedó Juanito. Me acuerdo, tuve el orgullo de estar en esa campaña donde votar por Juanita era votar por Clara Brugada, y la conocí ahí en la Unión de Colonos. O sea, imagínate, era su primera vez que iba Clara Brugada de alcaldesa, que era en esa época delegada a jefa delegacional por Iztapalapa, y hemos caminado con muchos compañeros, porque no nacimos ahí en el movimiento, nacimos de hace mucho tiempo con ellos, y la verdad tuve la fortuna de estar en muchas campañas, y la fortuna de que una vez con Clara Brugada buscando ganar la delegación Iztapalapa, o sea, la próxima jefa de gobierno. Mario Delgado. Un amigo muy que lo estimo, ha sido un compañero que le he aprendido mucho, creo que para mí ha sido una enseñanza el estar con él. Citlali. Mi compañera de batallas, fundadora, y la recuerdo siempre cuando estábamos en Sur 22 en la Agrícola Oriental con una mesita en la esquina, intentando convencer a la gente que creía en el proyecto de Morena cuando se fundaba. Nacho Mier. Mi amigo, lo estimo, yo creo que es una persona coherente, creo que es una persona que puede generar muchos equilibrios en Puebla, y hoy no tuvo la fortuna, pero yo creo que el compañero tiene un futuro muy prometedor, y decirle desde aquí saludos, que se le respeta, se le admira y se le quiere, y hasta la victoria. Está bien. Oye, ahora vamos al tema por el que realmente te quería invitar y quería que estuvieras, es ¿cómo ves a los de enfrente? A los panistas, a los priistas, o sea, son compañeros de legislatura, pero pues ellos traen sus propias dinámicas, ¿no? Mira, yo creo que la oposición está tan metida en los cargos, y tú ves apenas ayer Marco Cortés, yo creo que en esa ingenuidad o torpeza, no sé qué decirle,
pues exhiben los acuerdos que hacen, ¿no? Ahí con el gobernador de Coahuila, ¿no? Con Manolo, donde se negocian hasta el lapicito, que notarías, que direcciones, que secretarías, que este, que el otro, ¿no? O sea, ese es el grado que llega a la oposición, donde su único objetivo es pelearse hasta el último tramo de poder, ¿no? Yo creo que no piensan en el cambio, en la ciudadanía, en un proyecto de transformación como sí lo está haciendo Morena. Entonces yo creo que eso es lo que al PRI y al PAN los exhibe de cuerpo completo, donde ellos lo único que les interesa es seguir conservando sus privilegios, ¿no? Como le he dicho, hay priistas, panistas buenos, pero también hay cada impresentable que creo que no se deben de permitir en este movimiento, ¿no? Y aquí en Puebla, pues al final están más peleados ahí por unas oficinitas, y que si un evento, y que si juntan o no juntan gente, o que si ponen gerentes y administradores en los municipios. Están más peleados en eso. Oye, hablando ahorita de esto último que dices, ¿qué temas como muy generales, no tan profundos, nos diferencian a la gente de Morena o de esta coalición de Juntos? ¿Ahora cómo se llama la coalición, por cierto? Juntos hicimos historia, juntos hacemos historia. Juntos hacemos historia, y la otra coalición es ¿Qué? Fuerza por México, supongo, ¿no? Amor y no sé qué, fíjate, tan nos interesa que... Lo único que siempre le decimos, los prianistas. Ok. En estas dos alianzas que hay, ¿qué es lo que, cuál es la diferencia como más evidentes como la que dices? Pues, pero así, que sean muy generales. Muy general. Morena busca por la transformación y el beneficio de la mayoría de los mexicanos. Okay. El sacar adelante a los más necesitados, en no dejar atrás a ningún ciudadano y en que exista un estado de bienestar. Los otros lo único que buscan es conservar sus privilegios, en seguir manteniéndose como viven, ¿no? Antes me acuerdo que en los gobiernos peronistas vivían en la opulencia. Antes me acuerdo que ser diputado era ser opulente, llegaban ahí eran machuchones, ¿no? Y yo creo que ese tipo de cosas han cambiado desde que llegó el presidente Andrés Manuel. Y yo creo que esas son las dos grandes diferencias. Uno piensa en el colectivo, en los ciudadanos de los más necesitados, y los otros piensan en los carguitos, en cuántas notarias nos vamos a dividir, cuántas direcciones y su beneficio personal. Oye, el otro tema es ya más locales. Ya está definido de ese lado que es Eduardo Rivera, el que va a ser el candidato a gobernador, y ya se sabe que es este muchacho Riestra el que va a ser candidato a presidente municipal, ¿no? De entrada, ¿tú cómo ves Eduardo Rivera? Te ha tocado ser oposición directa de ellos. ¿Tú cómo ves Eduardo? ¿Cómo ves a Riestra? Mira, Eduardo Rivera en su administración solamente se dedicó a recaudar dinero, a cobrar hasta porque pusieras tu bicicleta ahí estacionada. Es que ahí salió diciendo que ya no, hasta ese grado llegó, ¿no? De cobrar hasta lo mínimo, ¿no? Pues recaudar para la campaña. Y yo creo que al final el tiempo, como te digo, el tiempo siempre es como la mejor enseñanza, y el tiempo le dio la razón a Claudia Rivera, ¿no? De todas las falsedades que se hacían en contra de ella. Hoy Eduardo Rivera, yo creo que el nivel de inseguridad y la falta de un buen gobierno pues, se permea y se ve, ¿no? Y el de Manuel Riestra, pues ha sido como un junior de la política. Okay. ¿Le conoces algo positivo que haya hecho ya Riestra? Pues no. ¿Y Eduardo? No, pues menos, se me tocó ahí, ¿no? Digo, pues igual, a ver, ¿no? Igual y algo, viste, de tus compañeros legisladores, pues está aquí, es que tienes a gente compleja, ¿no? Tienes a Jorge Estefan Chiriac, que es el del PRI. Tienes, ¿a quién más tienes de esos equipos? Mira, del PRI está Néstor Camarillo. Aquí es el presidente del PRI estatal, ¿no? Está Estefan Chiriac, está Juan Enrique Rivera, Isabel Merlo, Laura Zapata. Pero Isabel es la que ahorita anda de secretaria de Educación, ¿no? Tania, no, está... ay, no me acuerdo. Oye, ahorita con lo que dices, como que se me prenden las alertas. A ver, una diputada del PRI la nombran secretaria de Educación en un gobierno de Morena. O sea, ¿cómo? ¿Le encuentras lógica a eso?
Pues yo no le encuentro lógica, otros al contrario, ven que es bueno, que apertura y no sé qué, ¿no? Yo creo que fueron parte de los acuerdos, ¿no? Para que se pudiera transitar el nombramiento en esa época del que iba a ser el gobernador, ¿no? ¿Cómo transitas con Jorge Estefan? Nunca he transitado con él. ¿Pero han hablado, han platicado? Pues lo saludo, pues lo cortés no quita lo valiente, pero jamás ha sido como uno de mis supercuate, ¿no? Como otros que lo presumen, ¿no? Okay. Yo creo que una vez ahí me invitaban ahí a comer con él, ahí, y bueno, gracias. Muchos compañeros, por ejemplo, en tribuna se pelean y después ya andan ahí felices y contentos abrazándose. Y es lo que luego me critican, que dicen que no sé hacer política, ¿no? Pues yo es real, ¿no? Yo creo que congruencia, ¿no? Congruencia, ¿no? Oye, de las compañeras y compañeros, porque también hay una diversidad enorme del lado de Juntos Hacemos Historia, hay una diversidad gigantesca. ¿Cómo logran construir o cómo logran generar acuerdos como bancada? O el tema es como es Morena, las fuerzas vivas, hay que debatir, hay que platicar, no negociar, sino hay que conciliar, etcétera, etcétera. No, fíjate que parece como en todas las legislaturas existen previas, ¿no? Hay quienes dicen, a ver, creemos que esto es beneficioso, nosotros hemos dado nuestro punto de vista que no lo creemos así y hemos estado en libertad de votar a favor o en contra. En eso sí, tampoco voy a decir mentiras. Okay. O sea, al final se nos ha pedido el apoyo, pero si no estamos de acuerdo, hemos votado en contra, ¿no? Como el tema de impuestos, el tema de los nombramientos, porque aquí en Puebla es muy dado que los magistrados duran 6 meses, ¿no? Sí, y hasta les decimos, esperamos que dures más de 6 meses, ¿no? Sí, porque se van, huyen. No, los cargos, ¿no? De repente desfalcan millones y millones de pesos y no se les encuentra sanción alguna, ¿no? Entonces es lo normal, ¿no? Aquí nombras magistrados 6 meses y a los 6 meses los cambias. Un día es lo mejor, la excelencia, el buen amigo y se pelean y los acaban corriendo a los 3-4 meses, ¿no? Ese tipo de temas son temas bien delicados que hacia adelante se tiene que tomar como áreas de oportunidad para que no sigan sucediendo. Pues ¿no? Sí, porque se hacen reformas y reformas y reformas, pero al final no va lo fundamental, ¿no? Que hemos dicho que aunque haya reformas, pero tampoco es engrosar el poder judicial, sino que más bien también los trabajadores, le decíamos, a ver, se nombran magistrados y siempre es que el que estuvo en el gobierno, el cuate, el amigo, el compadre. O sea, ¿por qué no se agarra gente del propio poder judicial que lleva años buscando una oportunidad y se le da la oportunidad, conoce todo, tiene experiencia en el poder judicial? Y yo creo que eso sería bueno, ¿no? Y también que pues, los magistrados también se ajusten a la ley de austeridad, porque al final el poder judicial sigue ganando mucho más que el presidente. Eso sí. Oye, ¿ves, ya para cerrar, ves mayores posibilidades que hace 6 años o ves menos posibilidades que hace 6 años para la gubernatura? ¿Cómo la ves? Mira, yo considero que vamos a ganar. Okay. Tanto la doctora Claudia Sheinbaum como ahorita nuestro senador y nuestro coordinador Armenta, nuestro senador Nacho Mier, como el que queda en la capital. Yo creo que vamos a dar la batalla, nos vamos a llevar carro completo. Yo creo que nos va a ir muy bien. Okay. Y yo qué diría, no a las dirigencias y a los que estén en las mesas, que no se actúe con miedo, que Morena tiene compañeras y compañeros valiosos que pueden sumar y que al final han sido probados en este momento de transformación y hay quienes han estado mucho tiempo ahí y que no actuemos con miedo, decir es que si no viene tal personaje vamos a perder. No es cierto, eso lo decían en el 18 y el presidente lo demostró. Tan es así que varios de nuestros diputados federales, unos fueron campesinos, unos fueron obreros, maestros, unos fueron escritores, unos fueron artistas, que al final lo que sí siempre el presidente ha dicho y que no debemos de olvidar, porque todos se dicen obradoristas, ¿eh? Es más, muchos ya ni siquiera se dicen obradoristas, ya dicen yo soy claudista, ¿no? Ya el rey, ya olvidan al otro rey, no, y dicen la mejor alianza que puede hacer Morena es con la gente, es con la sociedad. Okay. Esa es la mejor alianza que podemos hacer y no actuar con miedo, o más bien si se va a pactar con el PRI y se los van a traer nada más porque son nuestros cuates y les debemos favores, pues más bien que se diga, ¿no? A que se diga que porque no hay cuadros. Esa es una historia y una retórica que siempre se ha dicho. Hay que combatirlas. Y que al final siempre ha dicho que los morenistas, que los obradoristas, no morenistas, que los obradoristas siempre han dado la cara por este movimiento y que yo creo que muchos compañeros deben haber un equilibrio.
Y yo creo que eso sí lo debe de entender también nuestro coordinador Alejandro Armenta y nuestro coordinador Nacho Mier, ¿no? Que debe de haber un equilibrio entre lo nuevo, entre los fundadores, entre los valores y la eficacia, para que puedan jalar todos juntos, porque si de plano todo se llena de puro externo y de puro priista, pues al final mucha de la gente va a quedar relegada y muchos de los compañeras y compañeros, pues muchos ya no participan en el movimiento, ¿no? Sí. Y yo creo que también eso no sería bueno, ¿no? Porque al final, ¿dónde quedarían nuestros principios, nuestros valores y nuestra identidad como movimiento? Oye, bueno, a ver, mensajes, dice Juan Manuel León, se ha hecho el trabajo desde antes de ser partido y ahora ven el movimiento como un botín los chapulines. Juan Manuel León dice, antes de darle cargo a los que se suman, primero que hagan el trabajo como muchos estamos en el movimiento. Félix Vázquez dice, saludos amigo, hoy desde el municipio de Coyotepec, en la Mixteca Poblana, el feliz, recorriendo el distrito 22, hashtag. Juan Manuel León dice, si viendo su desempeño viendo su desempeño, a la próxima se le dará la oportunidad, ya no más Lili Telles, Sergio Meyer, etcétera. Félix Vázquez dice, Clara Brugada es la pura chingonería, que ha sido el trabajo que tiene con la compañera amigo, sí, ¿no? ¿Con qué te quedarías? ¿Qué se me olvidó preguntarte que te gustaría decirle a la gente? Pues yo creo que a los compañeras y compañeros, esa organización, ¿no? Yo creo que al final ha sido fundamental. Y por ejemplo, te digo lo de la marcha, ¿no? Se les critica que panistas y antorchistas, no, eran compañeros, militantes de a pie, pueden sumarse otros compañeros, pero por ejemplo tenemos buenos cuadros, y lo digo con toda sinceridad, está Melitón, Claudia, está Karina, está David Méndez, hasta el propio Biestro, o sea, hay compañeros, Iván Herrera, Camacho, o sea, hay compañeros que al final han estado en este movimiento. Yo creo que te pueden ser muy útiles este movimiento, yo creo que pueden dar los equilibrios para que no se pierda. O sea, yo de eso de estar exportando a la gente de Ardelio o a Estefan, ese tipo de personajes impresentables, pues yo creo que sí es complicado, ¿no? O sea, yo ¿qué le diría, no? Tanto a las dirigencias de los partidos, ¿no? Primero, que este es un movimiento de transformación, que no se vale zigzaguear, que no se vale chantajear, de que si no va el que yo quiero, no jalo, ¿no? Aquí vamos por la transformación y quien quiera hay que ir a apoyar, hay que estar con ellos trabajando de la mano. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y la unidad se genera en torno a todos, no en torno a unos cuantos, ¿no? Y yo creo que al final la dirigencia tomará sus decisiones, pero también yo creo que en este sentido para el 24 no creo que haya problema, ¿eh? O sea, yo creo que si no toman en cuenta a alguien, todavía vamos a sobrevivir en el 24, pero veamos 3 años pasando, si esos impresentables que dejan pasar van a seguir respondiendo a este movimiento. Muchísimas gracias, mi Carlos, y eres bienvenido a Voz Ciudadana, el programa, las veces que tú sea necesario, serás bienvenido. Y bueno, a ver, ¿qué pasó, compañero, con esos aplausos? ¿Qué? ¿Ya se durmieron o qué? Digo yo, ¿no? Bueno, eso fue Voz Ciudadana por los Derechos Humanos con Luis Soriano. Es un gusto y un honor haber estado con ustedes. Lo único que me queda es darles las gracias y lo que siempre decimos cuando nos vamos, sean felices. Adiós.